En su cumpleaños, mi hijo me miró a los ojos y me dijo, «Nunca has hecho nada por mí». Yo solo sonreí. Esa noche, él durmió tranquilamente. Cuando se despertó, yo ya no estaba, y el coche tampoco. Pero lo peor aún estaba por llegar. La glaseado del pastel de cumpleaños de Jackson se veía perfecto. Una suave crema de mantequilla de vainilla, con delicadas rosas azules que había decorado a mano a las 5 de la mañana. 42 velas esperaban en el cajón de la cocina, aunque solo había puesto un 4 y un 2 en el pastel. A mis 67 años, había aprendido que algunos gestos eran más sobre quien los hacía que sobre quien los recibía. Me ajusté mi vestido amarillo, ese que Jackson una vez dijo que me hacía ver presentable, y revisé mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo gris acero recogido en un moño pulcro, líneas marcadas por décadas de cuidar a otros, y ojos que guardaban demasiadas verdades tácitas. Hoy se sentía diferente, aunque no podía decir por qué. Quizás era el peso del sobre que había preparado hacía 3 días, ahora escondido en el cajón de mi dormitorio junto con documentos que Jackson nunca se había molestado en leer. La casa olía a carne asada y patatas al romero, sus favoritos. Naturalmente, había pasado la mañana preparando todo, tal como lo había hecho durante los últimos 25 años en sus cumpleaños. La mesa del comedor relucía bajo la araña de cristal que Arthur me había comprado durante nuestro breve y feliz matrimonio, 15 años atrás. Arthur, quien había devuelto la luz a mi vida después de la muerte de mi primer marido, quien había confiado en mí para cuidar a su preciosa hija, Chloe, cuando ella solo tenía 10 años. Chloe, incluso pensar en su nombre me traía calidez al pecho. A sus 40 años, ahora era todo lo que podría haber esperado de una hija, brillante, compasiva, ferozmente leal. Se había convertido en una formidable ejecutiva de negocios, en parte gracias a las oportunidades que le había brindado discretamente, pero sobre todo, gracias a su propia determinación. Me llamaba todos los domingos, me visitaba mensualmente, y nunca me había hecho sentir como una carga o una obligación. A diferencia de mi hijo biológico. Escuché la llave de Jackson en la cerradura, seguida del sonido familiar de su maletín golpeando el suelo con más fuerza de lo necesario. Siempre estaba enojado por algo últimamente, el tráfico, sus empleados, el clima, la forma en que yo doblaba sus camisas. A sus 42 años, mi hijo había perfeccionado el arte de la insatisfacción. «Mamá, ya estoy aquí», gritó, su voz con ese dejo de impaciencia que había aprendido a reconocer. Apareció en el umbral de la cocina, aflojándose la corbata con movimientos rápidos e irritados. Jackson había heredado los rasgos afilados de su padre, pero nada de su bondad. Donde mi primer marido había sido amable a pesar de sus defectos, Jackson era todo aristas y cálculos fríos. «Feliz cumpleaños, cariño», dije, forzando alegría en mi voz. «Todo está listo. Hice todos tus favoritos». Miró la mesa que había preparado, el asado, las patatas, la cazuela de judías verdes, el pastel. Por un momento, algo brilló en su rostro. ¿Aprecio? No, más bien un inventario. Estaba catalogando mis esfuerzos, no con gratitud, sino con la fría evaluación de alguien que anota deudas. «Gracias», dijo, dirigiéndose ya al mueble bar. «Necesito un trago primero. Ha sido un día infernal». Lo vi servirse 3 dedos del whisky caro que había comprado específicamente para ocasiones como esta. Él nunca preguntaba por mi día, nunca se preguntaba si yo también había tenido un día infernal. A mis 67 años, mis días estaban llenos de gestionar la empresa que él creía dirigir, manejar inversiones que no sabía que existían, y mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado sin cuestionar nunca de dónde venía el dinero. «¿Cómo va el negocio?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Había estado revisando los informes trimestrales esa misma mañana. «Bien», dijo secamente, sentándose en su silla a la cabecera de la mesa. El asiento que había sido de Arthur, luego mío después de su muerte, y que de alguna manera había migrado a Jackson sin discusión, aunque no sé por qué insistes en seguir involucrada. No entiendes las complejidades. Le serví el plato, llenándolo con comida que había pasado horas preparando. «Supongo que tienes razón. Solo soy una mujer sencilla». Él no notó el tono en mi voz. Jackson siempre había sido notablemente sordo a la sutileza cuando no servía a sus intereses. Comimos en relativo silencio, interrumpido solo por sus quejas sobre proveedores, empleados y condiciones del mercado.
Hice sonidos apropiados de simpatía y preocupación, interpretando el papel que había perfeccionado a lo largo de los años, la madre devota, la presencia de apoyo, la mujer que existía principalmente para facilitarle la vida. Vi a Chloe la semana pasada, mencioné casualmente, cortando mi asado en pequeños trozos. Está haciendo cosas maravillosas en su firma. El tenedor de Jackson se detuvo a medio camino de su boca. Incluso ahora, 22 años después, mencionar a mi hijastra aún podía desencadenar su resentimiento. Seguro que sí. Siempre pensaste que ella caminaba sobre el agua. Ha trabajado muy duro para su éxito. ¿No lo hemos hecho todos? Dio un gran trago de vino. Algunos de nosotros simplemente no tenemos el lujo de empezar con ventajas. Dejé el tenedor con cuidado. Este era un terreno familiar, las acusaciones sutiles, la implicación de que yo de alguna manera había favorecido a Chloe sobre él. La ironía no se me escapaba. Jackson había heredado más ventajas de las que la mayoría de la gente podría soñar, pero se había convencido a sí mismo de que siempre estaba en desventaja. Has tenido muchas ventajas, Jackson. Se rió, pero no había humor en su risa. Claro. Como tener a mi madre volviendo a casarse y de repente tener que compartir su atención con el hijo de otro hombre. Arthur era un buen hombre. Fue bueno con los dos. Fue bueno contigo. Me toleró porque tenía que hacerlo. Sentí la familiar opresión en el pecho que acompañaba a estas conversaciones. Arthur se había esforzado mucho con Jackson, se había desvivido para incluirlo, para ser la figura paterna que había perdido. Pero Jackson tenía 12 años cuando me volví a casar, lo suficientemente mayor como para resentir la intrusión, lo suficientemente joven como para culparme por cada desaire percibido. Eso no es cierto, y lo sabes. Lo que sé, dijo Jackson, su voz volviéndose más dura, es que todo cambió cuando los trajiste a nuestras vidas. De repente, tuve que competir por tu atención. Tuve que verte desvivirte por esa niña como si fuera una princesa preciosa. Pensé en Chloe de 10 años, devastada por la muerte de su madre solo 2 años antes, esforzándose tanto por ser buena, por no ser una carga. Pensé en las noches que la había abrazado mientras lloraba por su mamá, la forma en que gradualmente había aprendido a confiar en mí, a dejarme amarla. Pensé en el resentimiento hosco de Jackson, su frialdad, su determinación de hacerla sentir indeseada en lo que él consideraba su casa. Era una niña de luto, Jackson. Necesitaba cuidado. ¿Y yo no? Acababa de perder a mi padre y de repente tuve que compartir a mi madre con extraños. Las velas en su pastel de cumpleaños parecían parpadear en mi visión periférica. 42 velas por 42 años de esto. 42 años andando con pies de plomo con sus sentimientos, manejando sus resentimientos, tratando de equilibrar sus necesidades con las de los demás. Nunca me perdiste, dije en voz baja. Siempre estuve ahí para ti. Jackson terminó su vino y cogió la botella. Sus movimientos se estaban volviendo más sueltos, más expansivos. El alcohol siempre lo hacía más audaz, más dispuesto a expresar las quejas que solía mantener hirviendo bajo la superficie. ¿En serio? Me miró con ojos que contenían décadas de ira acumulada. Porque desde donde yo lo veía, parecía que estabas bastante ocupada haciendo de madre para el hijo de otra persona. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, afiladas y cortantes. Sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto, muy silencioso. Esto no era nuevo. Jackson había estado perfeccionando estas heridas particulares durante años. Pero esa noche, en su cumpleaños, rodeada de comida que yo había preparado y vino que yo había pagado, en una casa que yo poseía y amueblaba, algo en mí llegó a un punto de ruptura. Hice lo mejor que pude, dije simplemente. Lo mejor que pudiste. Se recostó en su silla, estudiándome con la mirada calculadora que había heredado de su padre. ¿Quieres saber lo que recuerdo de tu mejor esfuerzo? Recuerdo que le enseñaste a conducir mientras yo tenía que tomar el autobús. Recuerdo que la ayudaste con las solicitudes universitarias mientras me decías que me las arreglara solo. Recuerdo que lloraste en su graduación como si hubiera ganado el premio Nobel. Cada acusación era un pequeño cuchillo, cuidadosamente apuntado. Lo terrible era que algunas de ellas contenían algo de verdad. Había ayudado a Chloe más que a Jackson en ciertos aspectos. Pero lo que él convenientemente olvidaba era que,
Cuando Chloe entró en nuestras vidas, Jackson ya había establecido su patrón de rechazar ayuda, de alejar el apoyo, de interpretar cada gesto de amor como insuficiente o sospechoso. A ti también te ayudé, dije, mi voz firme a pesar del caos en mi pecho. ¿En serio? La risa de Jackson era amarga. Nombra una cosa, mamá. Una cosa significativa que hayas hecho por mí. La pregunta quedó en el aire como un desafío. Podría haber enumerado 1000 cosas, las noches de insomnio cuando estuvo enfermo, los eventos escolares a los que nunca falté, la forma en que discretamente le conseguí un puesto en la empresa, las facturas que pagué, los problemas que resolví, la forma en que me eché a un lado y le dejé creer que él lo dirigía todo. Pero al mirarle la cara, me di cuenta de la futilidad de todo. Jackson había pasado 42 años construyendo una narrativa en la que él era la víctima y yo era la madre inadecuada. Ninguna lista de sacrificios penetraría esa armadura. Ninguna cuenta de amor dado equilibraría sus libros de resentimiento recibido. Sonreí. Era una pequeña sonrisa, silenciosa, triste y definitiva. Tienes razón, dije. Nunca he hecho nada por ti. Las palabras parecieron sorprenderlo. Él había esperado una discusión, una recitación defensiva de mi currículum materno. En cambio, le había dado exactamente lo que había pedido, la validación de sus quejas. Bueno, dijo, de repente luciendo inseguro. Yo no quise decir. No, Jackson. Tienes toda la razón. Me levanté, comenzando a recoger los platos. Nunca he hecho nada significativo por ti. Nunca me he sacrificado, ni he luchado, ni me he preocupado, ni he trabajado en tu nombre. Tú lo has gestionado todo completamente solo. Pude verlo tratando de procesar esta inesperada capitulación. Había ganado la discusión, pero la victoria se sentía vacía cuando el oponente se negaba a luchar. Terminamos la cena en silencio. Serví el pastel, canté feliz cumpleaños con una voz que sonaba extrañamente distante para mis propios oídos, y lo vi apagar las velas. Pidió un deseo, probablemente algo que creía que yo nunca le había dado. Después de que se fue, me senté en la creciente oscuridad de mi comedor, rodeada de los restos de la celebración. La casa se sentía diferente ahora, cargada con la electricidad de un cambio inminente. Pensé en el sobre de arriba, en las llamadas telefónicas que tendría que hacer, en la conversación que tendría con Chloe mañana por la mañana. Jackson quería saber lo que yo nunca había hecho por él. Mañana por la noche, tendría su respuesta. No dormí esa noche. En cambio, me senté en la vieja silla de cuero de Arthur, esa que Jackson siempre había codiciado pero nunca se había atrevido a reclamar, y vi las horas pasar lentamente hasta el amanecer. La casa contuvo el aliento a mi alrededor, como si presintiera el terremoto que estaba a punto de remodelar sus cimientos. A las 5:30, hice café y llamé a Chloe. ¿Elara? Su voz sonaba adormilada, pero inmediatamente alerta. 22 años siendo mi hija le habían enseñado a reconocer cuando algo andaba mal. ¿Qué pasó? ¿Puedes venir esta mañana? Necesitamos hablar. Claro. Dame una hora. Pasé esa hora en mi oficina en casa, una habitación a la que Jackson nunca se había molestado en entrar porque asumía que no contenía nada más que colecciones de recetas y correspondencia de caridad. La ironía habría sido deliciosa si no fuera tan trágica. Aquí, rodeada de estados financieros y documentos legales, había pasado 15 años construyendo y administrando discretamente el imperio que él creía controlar. La compañía, Miller Logistics, había sido el modesto negocio de transporte de Arthur cuando nos casamos. Después de su muerte, la había transformado en una operación multimillonaria a través de una cuidadosa expansión, asociaciones estratégicas e inversiones astutas. Jackson creía que él había hecho este trabajo. Daba entrevistas a revistas especializadas sobre su perspicacia empresarial, hablaba en conferencias como el líder visionario de la compañía y se deleitaba con el respeto de sus colegas. No tenía idea de que cada decisión importante pasaba por mí, que su firma en los contratos era simplemente una formalidad, que el director financiero me llamaba primero cuando surgían problemas. Jackson era la cara pública de Miller Logistics, pero yo era su corazón, cerebro y columna vertebral. Chloe llegó exactamente una hora después, como siempre hacía. Llamó 2 veces y entró con su llave, saludando mientras cruzaba el vestíbulo. En la oficina, respondí.
Apareció en la puerta con 2 tazas de café de la cafetería cerca de su apartamento, su cabello oscuro recogido en la eficiente coleta que prefería para las mañanas de fin de semana. A sus 40 años, Chloe había heredado la altura de su padre y los delicados rasgos de su madre, pero su fuerza era completamente su propia creación. Llevaba vaqueros y un suéter gris suave que la hacía parecer más joven de lo que era, aunque sus ojos contenían la aguda inteligencia que la había convertido en una de las socias senior más jóvenes de su firma de consultoría. «Te ves fatal», dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio con la franqueza directa que siempre había caracterizado nuestra relación. «Me siento fatal». Me estudió el rostro con la mirada experimentada de alguien que había aprendido a leer mis estados de ánimo antes de aprender a leer libros. La cena de cumpleaños de Jackson no salió bien. No era una pregunta. Chloe había soportado suficientes tormentas de Jackson como para reconocer las secuelas. Me dijo, nunca hice nada por él. La taza de café de Chloe se detuvo a medio camino de sus labios. Dijo que. Repetí las palabras de Jackson exactamente, viendo cómo su expresión cambiaba de sorpresa a ira, a algo más duro y resuelto. Chloe había pasado su infancia tratando de ganarse la aceptación de Jackson, su adolescencia evitando su crueldad, y su vida adulta manteniendo una cuidadosa distancia de su toxicidad. Ella sabía mejor que nadie cómo funcionaba su mente. ¿Y qué dijiste? Estuve de acuerdo con él. Esta vez, sí dejó su taza de café. Elara, le dije que tenía razón, que nunca había hecho nada significativo por él. Abrí la carpeta que había preparado la noche anterior. Y ahora me aseguraré de que eso sea cierto. Chloe se inclinó hacia adelante, sus instintos de negocio agudizándose. ¿Qué estás planeando? Deslicé los documentos por mi escritorio. Voy a desaparecer, cariño. Y me llevaré todo conmigo. Ella cogió los papeles, traspasos legales, autorizaciones financieras, escrituras de propiedad. Sus ojos se abrieron al procesar el alcance de lo que le estaba mostrando. La compañía, exhaló, la casa, las inversiones. Todo se me está transfiriendo a mí. Todo lo que Jackson cree que posee. Todo lo de lo que se ha jactado, todo va a ser tuyo. Miller Logistics tendrá un nuevo director ejecutivo a partir del lunes por la mañana. La casa será tuya el próximo fin de semana. Su fondo fiduciario, que nunca se ha molestado en examinar de cerca, será congelado, pendiente de reestructuración. Chloe levantó la vista de los documentos, con el rostro pálido. Elara, esto es nuclear. Sí, lo es. Él quedará devastado. Destruido. Bien. La palabra salió más dura de lo que había pretendido, cargando décadas de ira reprimida. Chloe me había oído frustrada, decepcionada, incluso herida, pero nunca me había oído sonar implacable. Necesito que entiendas algo, continué. Esta no es una decisión momentánea nacida de un comentario hiriente. Esta es la culminación de 42 años de ver a mi hijo menospreciar sistemáticamente cada gesto de amor que le he hecho. Se ha convencido a sí mismo de que soy una madre fracasada, que nunca le he proporcionado nada de valor. Así que le voy a dar el regalo de tener razón. Chloe dejó los papeles con cuidado. ¿A dónde irás? He comprado una casa en Asheville. Nada lujoso, pero es mía. Me mudaré allí discretamente. Empezaré una nueva vida. Hice una pausa, estudiando su rostro. La pregunta es si quieres hacerte cargo de Miller Logistics. Es una buena empresa, rentable, con un excelente potencial de crecimiento, pero también significa lidiar con Jackson cuando se dé cuenta de lo que ha pasado. Él peleará esto legalmente. Puede intentarlo, pero no tiene base legal. La empresa siempre ha estado a mi nombre. Arthur me la dejó a mí, no a Jackson. La casa es mía. Las inversiones son mías. Jackson ha estado viviendo en una fantasía donde el trabajo duro y la autoridad masculina le daban derecho a la propiedad. Pero la realidad legal es diferente. Chloe permaneció en silencio durante un largo momento, procesando no solo la logística, sino el terremoto emocional que estaba describiendo. Finalmente, habló. Me va a odiar aún más de lo que ya lo hace. Probablemente me culpe por esto. Dirá que te manipulé, que te puse en su contra. Que lo haga.
Ella recogió uno de los documentos, el traspaso de la propiedad de la empresa. Elara, ¿estás segura de esto? Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás. Jackson nunca te perdonará. Pensé en el rostro de Jackson la noche anterior, la fría calculadora en sus ojos mientras pronunciaba su veredicto sobre mis fracasos maternos. Pensé en los años que había pasado andando con pies de plomo, tratando de equilibrar sus necesidades con las de los demás, aceptando la culpa por sus decepciones y ningún mérito por sus éxitos. No quiero su perdón, dije. Quiero mi libertad. Chloe asintió lentamente. ¿Cuándo? Me iré esta noche. Ya he mudado la mayoría de mis pertenencias personales. Lo hice gradualmente durante el último mes para que Jackson no se diera cuenta. Los transportistas vendrán el lunes por el resto. Para cuando Jackson se despierte mañana por la mañana, estaré en Carolina del Norte, y tú serás la propietaria legal de Miller Logistics. ¿Qué hay de su trabajo? Eso depende de ti. Eres la nueva CEO. Si quieres mantenerlo como empleado, esa es tu decisión. Pero ahora él trabajará para ti, no al revés. La deliciosa ironía no se nos escapaba a ninguna de las dos. Jackson, quien había pasado años resintiendo a su hermana pequeña, ahora dependería de su buena voluntad para su sustento. Hay algo más, dije, buscando otra carpeta. Jackson siempre ha creído que tenía derecho a una herencia cuando yo muriera. Ha hecho comentarios a lo largo de los años sobre que la casa sería suya algún día, sobre continuar el negocio familiar. Quiero que entienda exactamente lo que ha perdido. Abrí la carpeta para revelar un estado financiero detallado, el verdadero alcance del valor de Miller Logistics, los valores de las propiedades, las carteras de inversión, las pólizas de seguro de vida. Las cifras eran asombrosas, incluso para Chloe. Dios mío, Elara, vales más de lo que Jackson jamás imaginó. Y ahora es tuyo. Chloe se quedó mirando las cifras, su mente de negocios calculando automáticamente lo que esto significaba. Esto lo cambia todo. Sí, así es. Podrás expandir Miller Logistics como quieras. Comprar ese edificio que has estado mirando para tu firma de consultoría. Viajar, invertir, vivir sin restricciones financieras. Hice una pausa. O puedes devolvérselo todo a Jackson y fingir que esta conversación nunca sucedió. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es que tengas opciones. Opciones reales. No los compromisos cuidadosos que has estado haciendo toda tu vida porque no querías parecer codiciosa o exigente. Extendí la mano por el escritorio y tomé la suya. Te has ganado esto, cariño. No por nacimiento o derecho, sino por ser la hija que elegí. Y que me eligió a mí. Las lágrimas habían comenzado a brotar en los ojos de Chloe, pero las parpadeó con su característica determinación. ¿Qué hay de la mujer de Jackson? ¿Y de sus hijos? Jackson se había casado con Olivia hacía 3 años, una mujer tan fría y calculadora como él, que había tenido 2 hijos y los trataba más como accesorios que como personas. Los pequeños Liam y Mia, de 5 y 3 años, eran niños brillantes y dulces que apenas me conocían porque sus padres consideraban mi presencia una molestia. Olivia tiene su propio fondo fiduciario. Estará bien. En cuanto a los niños, vacilé. He creado fondos de educación para ellos que ella no puede tocar. Pase lo que pase entre Jackson y yo, Liam y Mia no deberían sufrir por ello. Chloe me apretó la mano. Realmente lo has pensado todo. He tenido tiempo para planificar. Pasamos las siguientes 2 horas revisando detalles, transferencias de cuentas bancarias, autorizaciones legales, información de contacto para empleados clave y clientes. Chloe tomaba notas con la precisión metódica que la había convertido en una consultora tan exitosa. Pero pude ver el peso emocional asentándose sobre sus hombros. Hay una cosa más, dije al terminar. Necesito que me prometas algo. Cualquier cosa. No dejes que la culpa te ablande con él. Jackson se pintará a sí mismo como la víctima en esta historia. Dirá que lo he abandonado, que le has robado su derecho de nacimiento, que ha sido traicionado por las 2 mujeres que más deberían haberle amado. Le sostuve la mirada. Pero recuerda lo que me dijo anoche. Recuerda todos los años que te hizo sentir incómoda en tu propia casa. Recuerda que él eligió este camino. Chloe asintió.
Lo recordaré. Y recuerda que te mereces todo lo que te estoy dando. No porque seas perfecta, sino porque me has amado sin condiciones, me has apoyado sin reservas, y nunca me has hecho sentir que mi cuidado era inadecuado o no deseado. Al caer la tarde, cargué las últimas de mis pertenencias en mi coche. La casa se sentía hueca, despojada de los toques personales que la habían hecho mía. Mañana, Jackson se despertaría para encontrarme ausente, y todo su mundo reestructurado. Para el lunes, se enteraría de que el negocio que creía controlar, la seguridad que había dado por sentada y la herencia que había asumido, estaban todas en manos de otra persona. Pensé en el sobre que le había dejado en su puerta, una carta explicando exactamente lo que había perdido y por qué. Pero más que eso, pensé en el camino por delante, en la casa en Asheville esperándome, en la posibilidad de construir una vida basada en mis propias decisiones en lugar de las necesidades de otras personas. Por primera vez en 42 años, era libre. Jackson se despertó con resaca y satisfecho. La cena de cumpleaños había salido exactamente como esperaba, su madre desviviéndose por él, sirviendo sus comidas favoritas, aceptando sus críticas con esa paciencia martirizada que había perfeccionado a lo largo de los años. Aún mejor, por fin había dicho lo que había que decir, la verdad sobre sus fracasos como madre, sus prioridades equivocadas, su obvia preferencia por esa hijastra que, para empezar, nunca había pertenecido a su familia. Se levantó de la cama a las 9:30, más tarde de lo habitual, pero justificado por la celebración de la noche anterior. Olivia ya se había ido a su clase de yoga, llevando a Liam y Mia a casa de su madre después. La casa estaba deliciosamente tranquila. Jackson se arrastró hasta la cocina en su bata, esperando encontrar el café ya hecho. Su madre solía pasar los sábados por la mañana para ordenar y preparar el desayuno, pero la cafetera estaba fría, las encimeras vacías. Revisó su teléfono en busca de mensajes. Nada. Típico, pensó con su familiar irritación. Una conversación honesta y ella está de mal humor. Le daría unos días para que se le pasara. Luego, las cosas volverían a la normalidad. Siempre lo hacían. Se hizo su propio café y tostadas, refunfuñando por tener que valerse por sí mismo. Al mediodía, su resaca había disminuido lo suficiente como para considerar conducir a la oficina. Miller Logistics funcionaba sola los fines de semana, pero a él le gustaba pasar para mantener la presencia de liderazgo visible que le había valido respeto en la industria. Jackson se vistió cuidadosamente con uno de los trajes caros que su salario le permitía, lana italiana, perfectamente entallado, el uniforme de un ejecutivo exitoso. Se había esforzado mucho para construir su reputación, para transformar la modesta empresa de camiones de su padrastro en una potencia regional. Las revistas de negocios que lo destacaban regularmente elogiaban sus enfoques innovadores, su visión estratégica, su capacidad para modernizar una industria anticuada. El viaje a Miller Logistics duró 20 minutos, a través de la expansión suburbana de Charlotte. Jackson siempre había amado esta ruta, le encantaba ver los camiones de la compañía en la carretera, con el logotipo que él había rediseñado 5 años antes. Miller Logistics empleaba a más de 200 personas en 3 estados, y todos lo miraban a él en busca de liderazgo. Pero cuando se estacionó en su plaza reservada, algo se sintió mal. El estacionamiento estaba casi vacío, normal para un sábado, pero había 3 coches que no reconocía agrupados cerca de la entrada principal. Uno era un sedán negro con matrículas del gobierno. La satisfacción de Jackson se volvió inquietud al usar su tarjeta de acceso para entrar al edificio. Voces resonaban desde la dirección de su oficina, su suite esquina con vistas a las operaciones del almacén. Reconoció una voz, Ethan Scott, el director financiero de la compañía desde hacía mucho tiempo. Las otras eran desconocidas. Ethan, Jackson lo llamó al acercarse a su oficina. ¿Qué está pasando? La conversación se detuvo abruptamente. Ethan salió de la oficina pálido e incómodo, seguido por 2 personas que Jackson no conocía, una mujer con un estricto traje negro que llevaba un maletín y un hombre con el aspecto genérico de un burócrata del gobierno. Jackson, dijo Ethan, su voz tensa. Necesitamos hablar. ¿De qué? ¿Quiénes son estas personas? La mujer dio un paso al frente, extendiendo su mano con cortesía profesional. Señor Williams, soy Margaret Sullivan, en representación del bufete de abogados Sullivan, Reed & Associates. Él es Dennis Cooper, del Departamento de Rentas.
Estamos aquí en relación con la transferencia de propiedad de Miller Logistics. Jackson la miró fijamente. ¿Transferencia de propiedad? ¿De qué está hablando? Ethan se aclaró la garganta. Jackson, tu madre ha transferido todos los activos de la compañía a Chloe Miller. Con efecto inmediato. La señorita Miller es ahora la propietaria mayoritaria y CEO de Miller Logistics. Las palabras golpearon a Jackson como golpes físicos. Eso es imposible. Esta es mi empresa. Yo dirijo esta empresa. Usted ha sido un empleado de esta compañía, corrigió Margaret Sullivan amablemente. El negocio siempre ha sido propiedad de Lara Miller, su madre. Ella lo heredó de su difunto esposo, Arthur Miller, y ha mantenido la propiedad exclusiva a lo largo de su operación. Jackson sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, eso no es. Yo construí esta empresa. Yo la hice lo que es. Según nuestros registros, interrumpió Dennis Cooper, consultando su tableta, usted ha ocupado el puesto de gerente de operaciones desde 2018, con un salario anual de $185.000 más beneficios. Si bien ciertamente ha contribuido al éxito de la compañía, nunca ha tenido una participación en la propiedad. Esto es una locura, dijo Jackson, su voz elevándose. ¿Dónde está mi madre? Necesito hablar con mi madre. Ethan y los abogados intercambiaron miradas. Ella no está disponible, dijo Ethan con cuidado. Pero le dejó esto. Le entregó a Jackson un sobre, papel grueso color crema con su nombre escrito con la letra cuidada de su madre. Las manos de Jackson temblaron al abrirlo. Jackson, para cuando leas esto, me habré ido. Me dijiste que nunca hice nada por ti, y me di cuenta de que tenías toda la razón. Así que decidí dejar de intentarlo. Miller Logistics nunca fue tuya. Fue de Arthur, luego mía, y ahora pertenece a Chloe. Has sido un empleado, no un propietario, aunque te dejé creer lo contrario porque parecía hacerte feliz. La casa que crees que heredarás algún día, ahora también es de Chloe. Junto con las inversiones, las propiedades y todo lo demás que has dado por sentado. Querías saber lo que nunca hice por ti. Nunca te enseñé la gratitud. Nunca te mostré las consecuencias. Nunca te hice entender que el amor no es una transacción unidireccional. Ahora tendrás la oportunidad de construir una vida basada en tus propios méritos, sin depender de cosas que nunca poseíste y logros que nunca fueron tuyos. Chloe decidirá si te mantiene como empleado. Te sugiero que la trates con más respeto del que jamás me has mostrado. Dijiste que nunca hice nada por ti. Ahora eso es finalmente cierto. ¿Ella? Jackson leyó la carta 2 veces, 3 veces, su mente luchando por procesar las implicaciones. A su alrededor, los abogados y Ethan esperaban en incómodo silencio. Esto no puede ser legal, dijo finalmente. Ella no puede simplemente quitarlo todo. Me temo que sí puede, respondió Margaret Sullivan. La señora Miller ha sido la única propietaria legal de todos los bienes. Las transferencias se han ejecutado y registrado correctamente. La señorita Miller es ahora su empleadora, asumiendo que elija mantener sus servicios. El teléfono de Jackson vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Chloe. Necesitamos reunirnos el lunes a las 9 de la mañana para discutir tu futuro con la empresa. No llegues tarde. C. Miller, CEO Miller Logistics. La autoridad casual en ese mensaje, la forma en que lo había firmado con su nuevo título, lo golpeó como una bofetada. Chloe, la intrusa, la usurpadora, la niña pequeña que nunca había pertenecido, ahora era su jefa. Necesito sentarme, dijo Jackson, tropezando hacia la silla de su oficina. En realidad, dijo Ethan en voz baja, esta ya no es su oficina. La señorita Miller pidió que retirara sus pertenencias personales hoy mismo. La seguridad supervisará. Jackson miró a su alrededor el espacio que había considerado su dominio durante los últimos 6 años. El escritorio de caoba, las sillas de cuero, los artículos enmarcados sobre su éxito empresarial. Nada de eso le pertenecía ya. Incluso el estacionamiento con su nombre ya no era suyo. ¿Dónde se supone que debo trabajar? Eso depende de la señorita Miller, dijo Margaret Sullivan. Ella discutirá su estado laboral el lunes. La siguiente hora transcurrió en un humillante borrón.
Un guardia de seguridad observaba mientras Jackson empacaba sus objetos personales en cajas, fotos familiares, algunos libros, el juego de bolígrafos Mont Blanc que Olivia le había regalado en Navidad. Todo lo demás, el ordenador, los archivos, los premios de la industria exhibidos en sus estantes, pertenecía a la empresa, pertenecía a Chloe. Mientras llevaba sus cajas al coche, Jackson intentó llamar a su madre. El número fue directamente al buzón de voz, y su buzón estaba lleno. Intentó el teléfono de la casa, desconectado. Condujo hasta su casa y la encontró vacía, con un cartel de vendida en el jardín delantero. Realmente se había ido. Jackson se sentó en su coche frente a la casa donde había crecido, mirando ventanas que ya no se iluminaban para él. La magnitud de su pérdida comenzaba a asimilarse. No solo la empresa o el dinero, sino toda la base de su identidad. Había pasado años presentándose como el CEO de Miller Logistics, estableciendo contactos basados en esa reputación, construyendo relaciones bajo la suposición de un éxito continuo y seguridad financiera. Su teléfono sonó. Olivia, ¿cómo fue la visita a la oficina?, preguntó ella. ¿Firmaste esos nuevos contratos? Jackson cerró los ojos. ¿Cómo podía explicar esto? ¿Cómo podía decirle a su esposa que todo lo que habían construido su vida alrededor se había ido, que la herencia con la que contaban, la seguridad que habían dado por sentada, había desaparecido en una sola mañana? Jackson, ¿estás ahí? Estoy aquí, dijo. Necesitamos hablar cuando llegues a casa. ¿De qué? Suenas raro. Solo ven a casa, Olivia. Ven a casa y hablaremos. Colgó y condujo hasta su propia casa, una modesta colonial que de repente le pareció pequeña y destartalada en comparación con la mansión que esperaba heredar. Al entrar en el camino de entrada, notó cosas a las que nunca antes había prestado atención: el libro de pagos de la hipoteca en el escritorio de Olivia, la pila de facturas que ella gestionaba, la forma cuidadosa en que ella presupuestaba sus gastos. Su salario en Miller Logistics había sido generoso, pero no era suficiente para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado. Habían estado viviendo bajo la suposición de futuras riquezas, haciendo compras y tomando vacaciones basándose en la seguridad de Jackson de que el dinero nunca sería un problema. Ahora, era el único problema que importaba. Jackson se sirvió una copa y se sentó en su sala, rodeado de muebles que no podían permitirse y fotos de vacaciones que no debieron haber tomado. En unas horas, Olivia llegaría a casa con los niños, esperando encontrar a su exitoso esposo relajándose después de otro día rentable en su empresa. En cambio, encontraría a un hombre que acababa de descubrir que toda su vida había sido construida sobre cimientos que pertenecían a otra persona. La carta de su madre yacía en la mesa de centro a su lado, sus palabras resonando en su mente: dijiste que nunca hice nada por ti. Ahora eso es finalmente cierto. Por primera vez en su vida adulta, Jackson Williams tuvo que enfrentar la aterradora posibilidad de que tendría que triunfar o fracasar completamente por sus propios méritos. El pensamiento era más aterrador de lo que jamás había imaginado. Olivia llegó a casa a las 4:30 con los niños, sus voces vibrantes de emoción de fin de semana. Jackson oyó a Liam charlar sobre el patio de juegos, mientras Mia cantaba una canción que había aprendido en casa de su abuela. Sonidos normales de una tarde de sábado normal, en una vida que ya no era normal. Papá. Mia irrumpió por la puerta principal, sus coletas rebotando mientras corría hacia él. A sus 3 años, era toda energía y afecto, demasiado joven para entender la tormenta que estaba a punto de remodelar a su familia. Jackson la cogió en sus brazos, aspirando el dulce aroma de su cabello, tratando de memorizar este momento antes de que todo cambiara. Liam la siguió con más cautela. A sus 5 años, había heredado parte del cansancio de su padre, aunque en él se manifestaba como observación reflexiva más que como resentimiento. Llegas temprano, dijo Olivia, dejando su bolsa de yoga y estudiando el rostro de Jackson. Incluso después de 3 años de matrimonio, podía leer sus estados de ánimo con una precisión incómoda. ¿Qué pasa? Niños, ¿por qué no van a jugar un rato al jardín?, sugirió Jackson, forzando ligereza en su voz. Pero quiero enseñarte mi dibujo de casa de la abuela, protestó Liam. En un ratito, amigo. Mamá y papá necesitan hablar primero. La expresión de Olivia se agudizó. Había aprendido a reconocer el tono que precedía a las conversaciones difíciles.
Después de que los niños desaparecieron en el jardín, se sentó en la silla frente a Jackson con la deliberada compostura que había cultivado desde la infancia. Olivia venía de una familia adinerada, de la vieja Charlotte, que le había enseñado a manejar las crisis con fría pragmatismo. Su fondo fiduciario había complementado el salario de Jackson más de lo que a ambos les gustaba reconocer, y sus conexiones familiares habían abierto puertas durante todo su matrimonio. Era hermosa de una manera calculada, con el cabello rubio que retocaba mensualmente y un guardarropa elegido para maximizar el impacto social. Y bien, dijo. Jackson había pasado la última hora tratando de encontrar las palabras adecuadas, alguna manera de explicar lo inexplicable. Pero sentado frente a su esposa, viendo su expresión expectante, se dio cuenta de que no había una forma suave de dar esta noticia. Mi madre lo ha tomado todo, dijo simplemente. Olivia parpadeó. ¿Qué quieres decir con, lo ha tomado todo? La empresa, la casa, todo. Ella lo ha transferido todo a Chloe y ha desaparecido. Por un momento, Olivia no dijo nada. Luego, se rió. Un sonido corto y seco, sin humor. Eso es imposible. Tu madre no tiene la autoridad para. Sí la tiene. Todo era suyo. Yo nunca tuve nada de esto. Jackson observó a su esposa procesar esta información, vio el momento exacto en que las implicaciones la golpearon. El rostro de Olivia pasó por una serie de cálculos, financieros, sociales, prácticos, antes de adoptar la dura máscara que usaba cuando lidiaba con realidades desagradables. Explícame, dijo. Así que Jackson le contó todo, la escena en la oficina, los abogados, el humillante descubrimiento de que había sido un empleado disfrazado de propietario. Le mostró la carta de Elara, la vio leerla 2 veces con la misma incredulidad y sorpresa que él había experimentado. Ella no puede hacer esto, dijo Olivia finalmente. Tiene que haber algo que podamos hacer. Impugnarlo legalmente. Probar incompetencia mental. Algo. Los abogados dijeron que todo es legal. Ella poseía todo directamente. Olivia se levantó y comenzó a pasear, su mente corriendo a través de las posibilidades. ¿Qué hay de tu salario? ¿Tu puesto? Chloe decidirá el lunes si me mantiene como su empleado. Las palabras sabían amargas. Jackson había pasado años descartando a Chloe como una intrusa, tratándola con un desprecio apenas disimulado cada vez que se cruzaban. Ahora ella tenía su futuro profesional en sus manos. Esto es por la hijastra, dijo Olivia. Ella ha estado manipulando a tu madre, poniéndola en tu contra. Esto huele a manipulación. Jackson quería estar de acuerdo, culpar a Chloe por orquestar su caída. Pero la carta de Elara había sido demasiado específica, demasiado detallada en sus acusaciones. Esto no era manipulación. Esto eran años de resentimiento acumulado finalmente encontrando expresión. No lo creo, dijo en voz baja. Creo que esto es simplemente mamá. Olivia dejó de pasear. Simplemente mamá. Jackson, tu madre era un ama de casa que se volvió a casar. No tiene la sofisticación para orquestar algo así. Aparentemente, sí la tiene. El silencio se extendió entre ellos, cargado de implicaciones que ninguno quería expresar. Finalmente, Olivia se sentó de nuevo, su postura rígida por el pánico contenido. ¿Qué significa esto para nosotros financieramente? Jackson había temido esta pregunta. Tu fondo fiduciario cubrirá la hipoteca y los gastos básicos. Mi salario, si todavía tengo uno, debería ser suficiente para todo lo demás. Mi fondo fiduciario. La voz de Olivia era muy suave. Jackson, hemos estado viviendo muy por encima de tu salario durante 3 años. Los coches, las vacaciones, la escuela privada de Liam, esta casa. Lo compramos todo, asumiendo que tu herencia cubriría el déficit. Lo sé. Estamos endeudados. Seriamente endeudados. Jackson asintió con tristeza. Habían apalancado su futuro contra sus expectativas, haciendo compras y compromisos basados en una riqueza que en realidad nunca había sido suya. ¿Qué hay de los fondos universitarios de los niños?, preguntó Olivia. Esos estaban vinculados a las opciones sobre acciones de la compañía que pensé que tenía. La voz de Jackson se quebró ligeramente. Opciones sobre acciones que, aparentemente, nunca existieron. Olivia se levantó de nuevo,
esta vez dirigiéndose a la ventana que daba a su jardín cuidadosamente ajardinado. Liam y Mia estaban construyendo algo elaborado con palos y hojas, sus risas se colaban a través del cristal. Tendremos que vender la casa, dijo. Probablemente mudarnos a un lugar más pequeño. Sacar a Liam del Montessori. Sí. Cancelar el viaje a Europa que planeamos para Navidad. Jackson asintió, aunque ella no podía verlo. Cada elemento en la lista de Olivia era otra pieza de su vida que se despojaba, otra suposición que se había desmoronado junto con todo lo demás. Debería llamar a mi padre, dijo Olivia. Ver si conoce algún abogado laboralista. ¿Para qué? Para explorar nuestras opciones. Despido injustificado, incumplimiento de contrato, algo. Se volvió de la ventana, su expresión endureciéndose en la máscara decidida que Jackson reconocía de sus negocios. No voy a dejar que una anciana amargada destruya a nuestra familia porque le dio una rabieta. Jackson se encogió ante la descripción que Olivia hizo de su madre, aunque él mismo había dicho cosas peores a lo largo de los años. Oírlo de los labios de Olivia hacía que la crueldad fuera más obvia de alguna manera. Ella no está amargada. Está enojada. Hay una diferencia. ¿Enojada por qué? Has sido un buen hijo. Has trabajado duro. Has construido la empresa. No he construido nada, interrumpió Jackson. Ese es el punto. Ella lo construyó. Yo solo aparecí y me llevé el crédito. Olivia lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Eso es ridículo. Has trabajado 60 horas a la semana durante años. Has hecho de esa compañía lo que es. ¿De verdad? ¿O simplemente he estado siguiendo planes que ella hizo, implementando estrategias que ella desarrolló, atribuyéndome éxitos que ella orquestó? Jackson se frotó la cara con cansancio. Leyendo esa carta, pensando en todo lo que ha pasado, no estoy seguro de haber logrado algo por mi cuenta. Basta, la voz de Olivia era aguda. No te atrevas a tener una crisis de confianza ahora. Necesitamos luchar contra esto, no derrumbarnos. Pero Jackson ya se estaba desmoronando. La revelación de que toda su identidad profesional había sido una ficción se estaba desmoronando en su sentido de sí mismo, desentrañando todo lo que había creído sobre sus capacidades y logros. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Chloe. Jackson, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, valoro tus contribuciones a la empresa. Hablaremos el lunes sobre cómo avanzar. Intenta tener un buen fin de semana con tu familia. El mensaje era profesional, pero no cruel. Era más consideración de la que Jackson le había mostrado a Chloe durante los años que se conocieron. ¿Qué quiere?, preguntó Olivia, leyendo por encima de su hombro. Hablar el lunes de mi futuro. Al menos te mantiene. Quizás. O quizás solo está siendo educada antes de despedirme. Olivia se hundió de nuevo en su silla, la lucha temporalmente agotada de ella. ¿Cómo pasó esto, Jackson? Como no lo vimos venir. Jackson pensó en la cena de cumpleaños de su madre, en la forma cuidadosa en que había servido sus comidas favoritas y escuchado sus quejas, en la sonrisa tranquila que le había dado cuando él pronunció su juicio final y devastador. Ella trató de decírmelo, dijo en voz baja. No directamente, pero trató de mostrarme. Todos esos años, ella siguió manejando las cosas entre bastidores, siguió resolviendo problemas que yo ni siquiera sabía que existían. Y yo seguí desestimándola, actuando como si ella solo estorbara. Ella era tu madre. Era su trabajo apoyarte. ¿Era su trabajo apoyarme mientras yo trataba a su hijastra como basura? ¿Era su trabajo financiar mi estilo de vida mientras me quejaba de todo lo que ella había hecho mal? Jackson miró a su esposa, viendo por primera vez cuánto se parecía a él en su sentido de derecho. Quizás se cansó de tener un trabajo donde el único pago era la crítica. La expresión de Olivia se endureció. No puedo creer que estés de su lado. No estoy del lado de nadie. Solo intento entender cómo llegamos hasta aquí. La puerta trasera se abrió y Liam entró corriendo, con manchas de hierba en las rodillas y tierra bajo las uñas. Papá, ven a ver lo que construimos. Es un castillo para las hadas de Mia. Jackson miró a su hijo, brillante, ansioso, inocente de la catástrofe que estaba remodelando su mundo. En unos días,
tendrían que empezar a explicar por qué las cosas estaban cambiando, por qué el trabajo de papá era diferente, por qué no podían permitirse las cosas que habían dado por sentadas. Un minuto, amigo, dijo Jackson. Déjame terminar de hablar con mami. Pero mientras Liam corría de nuevo al exterior, Jackson se dio cuenta de que no quedaba nada que discutir. El daño estaba hecho, las consecuencias puestas en marcha. Todo lo que quedaba era averiguar cómo construir una vida a partir de los escombros de sus suposiciones. Y de alguna manera, el lunes por la mañana, tendría que sentarse frente a Chloe Miller y pedirle la misericordia que él nunca le había mostrado. La ironía no se le escapó. Por primera vez en su vida, Jackson Williams tendría que depender de la amabilidad de la mujer a la que había pasado 22 años intentando hacer sentir incómoda en su propia casa. La mañana del lunes amaneció gris y fría, a tono con el estado de ánimo de Jackson mientras conducía hacia Miller Logistics para lo que podría ser su último día como empleado. Había pasado el fin de semana en una neblina de cálculos financieros y conversaciones difíciles, cada una reforzando la magnitud de su caída en desgracia. El estacionamiento se sentía diferente ahora que sabía que era solo otro trabajador que reportaba a la empresa de otra persona. Su antiguo espacio reservado cerca de la entrada llevaba una nueva placa con el nombre, C. Miller, CEO. Jackson estacionó en la sección general de empleados, pasando junto a camiones y muelles de carga a los que nunca había prestado atención cuando creía que los poseía. Dentro, el ajetreo matutino del lunes continuaba como de costumbre. Los empleados le asintieron con la misma deferencia que siempre habían mostrado, sin saber que la jerarquía se había movido bajo sus pies. Jackson se preguntó cuánto tiempo tardaría en correrse la voz, cómo la revelación de su verdadera situación cambiaría estas interacciones. Subió en el ascensor al piso ejecutivo, con el estómago revuelto por la ansiedad y el orgullo herido. El pasillo que una vez había sentido como su dominio ahora le parecía extraño, hostil. Frente a lo que había sido su oficina, se detuvo. A través de las paredes de cristal, pudo ver a Chloe sentada detrás del escritorio de caoba, revisando documentos con la intensa concentración que recordaba de su infancia. Jackson llamó y esperó permiso para entrar en su antiguo santuario. Adelante, dijo Chloe sin levantar la vista. No había cambiado nada en la oficina, excepto una sola fotografía enmarcada sobre el escritorio, una foto de ella con el ara de la Navidad pasada. Ambas mujeres sonreían con una calidez genuina. La vista del rostro de su madre, relajado y feliz de una manera que Jackson no recordaba haber visto en años, lo golpeó como un impacto físico. Siéntate, Jackson, dijo Chloe, finalmente encontrando sus ojos. A sus 40 años, dominaba el espacio con autoridad natural. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño estricto, y vestía un traje gris carbón que transmitía profesionalidad y poder. Pero sus ojos, esos seguían siendo los ojos de la niña de 10 años que se había esforzado tanto por ganarse su aceptación. ¿Qué tal tu fin de semana?, preguntó ella. La pregunta parecía genuinamente curiosa, no burlona. Jackson buscó en su expresión signos de regocijo, de la satisfacción de la victoria, pero solo encontró cortesía profesional teñida de algo que podría haber sido compasión. Difícil, admitió. Me imagino que sí. Dejó su bolígrafo y cruzó las manos. Jackson, quiero que entiendas que yo no pedí esto. El ara tomó esta decisión completamente por su cuenta, pero tú la aceptaste. Sí, lo hice porque ella me lo pidió, y porque creo que tenía derecho a disponer de su propiedad como le pareciera. La voz de Chloe permaneció tranquila, mesurada. Pero eso no significa que quiera verte destruido. Jackson casi se rió de la ironía. ¿Destruido? Creo que ya pasamos ese punto. Sí. Eso depende en gran medida de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Chloe abrió una carpeta y deslizó un documento por el escritorio. Jackson lo reconoció como un contrato de trabajo, su contrato de trabajo, con varias modificaciones significativas. Te estoy ofreciendo un puesto como gerente de operaciones regionales, dijo. Es un paso atrás de lo que has estado haciendo, pero sigue siendo un puesto de gerencia con responsabilidades reales. El salario es de $95.000 anuales, más bonificaciones por rendimientos si la región cumple sus objetivos. Jackson miró los números. Era aproximadamente la mitad de lo que había estado ganando, pero más de lo que esperaba dadas las circunstancias. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, conoces este negocio. Entiendes a los clientes,
la logística, las operaciones diarias. Sería una tontería desechar ese conocimiento institucional por despecho. Pero podrías despedirme. Quiero decir, después de todo lo que yo. Jackson se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Después de todo qué, Jackson? ¿Me trataste mal cuando éramos niños? ¿Me hiciste sentir incómoda en mi propia casa? Actuaste como si te estuviera robando algo que te pertenecía. La voz de Chloe se mantuvo firme, pero Jackson escuchó el acero debajo de ella. Sí, podrías haber sido más amable, pero guardar rencor es agotador, y tengo una empresa que dirigir. Jackson leyó los términos del contrato, observando los requisitos de rendimiento y las expectativas de comportamiento. Era generoso dadas las circunstancias, pero también dejaba claro que él trabajaría para ella, siguiendo sus directrices, rindiendo cuentas a su autoridad. ¿Hay condiciones?, continuó Chloe. Primero, me reportas directamente a mí, sin socavar, sin pasar por alto mis decisiones, sin intentar reunir a otros empleados para tu causa. Segundo, tratas a todos en esta empresa con respeto, desde los ejecutivos hasta el personal del almacén. Y tercero, si tienes algún contacto con el ARA, la tratarás con dignidad. Ella se ha ido, dijo Jackson en voz baja. Ni siquiera sé dónde está. Está en Carolina del Norte, Asheville. Compró una casa cerca de las montañas y está muy feliz. La expresión de Chloe se suavizó ligeramente. No se está escondiendo, Jackson. Simplemente no quiere saber de ti ahora mismo. ¿Dijo eso? Dijo que necesita tiempo para sanar de 42 años de sentirse poco apreciada, y que si alguna vez quieres volver a tener una relación con ella, necesitarás averiguar cómo convertirte en el hijo que ella siempre esperó que pudieras ser. Las palabras golpearon a Jackson como piedras, cada una precisamente dirigida a la culpa y la duda que había arrastrado desde el sábado. Pensó en su madre sola en una ciudad extraña, empezando de nuevo a los 67 años, porque su propio hijo la había hecho sentir indeseada en la vida que ella había construido. ¿Y mis hijos?, preguntó. Liam y Mia. ¿Volverán a verla alguna vez? Por primera vez, la compostura de Chloe se resquebrajó ligeramente. El ARA ama a esos niños, pero no los usará como armas contra ti, y no los pondrá en medio de este conflicto. Si quieres que tengan una relación con su abuela, tendrás que encontrar la manera de hacerlo posible. Jackson firmó el contrato sin volver a leerlo. ¿Qué otra opción tenía? Pero al escribir su nombre, se dio cuenta de que algo había cambiado en su forma de pensar. Esto ya no era solo una cuestión de supervivencia. Se trataba de enfrentar la verdad de quién había sido y quién podría llegar a ser. Gracias, dijo, y lo decía en serio. Chloe asintió. Tu oficina está en el segundo piso. Rebecca te mostrará el lugar y te presentará al personal que supervisarás. Mientras Jackson se disponía a irse, Chloe lo llamó. Jackson, por lo que vale, creo que el ARA todavía te quiere, pero el amor ya no es suficiente. Necesita ver un cambio real, antes de que te deje volver a su vida. Esa noche, Jackson se sentó en su comedor, que pronto dejaría de ser suyo, ayudando a Liam con la tarea, mientras Mia coloreaba en la mesa junto a ellos. Olivia estaba en la cocina, haciendo llamadas telefónicas a agentes inmobiliarios y escuelas privadas, comenzando el trabajo práctico de reducir sus vidas. Papá, dijo Liam, levantando la vista de su hoja de cálculo de matemáticas. ¿Por qué no hemos visto a la abuela Elara últimamente? El lápiz de Jackson se detuvo sobre el problema de aritmética que estaban resolviendo juntos. La abuela Elara se mudó, amigo. Ahora vive en otro estado. Está enojada con nosotros. La inocencia de la pregunta le rompió el corazón a Jackson. No, cariño. No está enojada contigo ni con Mia. Os quiere mucho. Entonces, ¿por qué se fue sin despedirse? Jackson miró el rostro serio de su hijo, tan confiado y confundido. ¿Cómo podría explicarle que la abuela Elara se había ido porque papá había pasado años siendo cruel e ingrato? ¿Cómo podría hacer que un niño de 5 años entendiera que algunas heridas eran demasiado profundas para simples disculpas? A veces los adultos cometen errores, dijo Jackson con cuidado. Y a veces esos errores hieren a las personas que amamos. La abuela Elara necesitaba un poco de espacio para sentirse mejor. ¿Volverá? No lo sé, Liam. Quizás algún día.
Mia levantó la vista de su libro para colorear. Extraño a la abuela Elara. Hacía las mejores galletas. Yo también la extraño, dijo Jackson, y se dio cuenta de que era verdad. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Jackson se sentó solo en su estudio y abrió su computadora portátil. Escribió Elara Miller, Asheville, Carolina del Norte en el motor de búsqueda, pero se detuvo antes de presionar Enter. ¿Qué estaba buscando? ¿Su dirección para poder presentarse y exigir perdón? ¿Su número de teléfono para poder llamar y discutir sobre la justicia? En cambio, abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. Querida mamá, sé que no quieres saber de mí ahora mismo, y entiendo por qué. Sé que dijiste que nunca hice nada por ti, y estoy empezando a darme cuenta de lo cierto que era eso. Pasé 42 años tomando todo lo que me diste y encontrando razones por las que no era suficiente. Te hice sentir indeseada en tu propia vida porque estaba enojado por cosas que no eran tu culpa. Traté mal a Chloe porque estaba celoso del amor que le mostrabas, sin entender nunca que el amor no disminuye al compartirlo. No espero el perdón. Ni siquiera sé si lo merezco. Pero quiero que sepas que por fin estoy viendo con claridad, y no me gusta lo que veo. Chloe me ofreció un trabajo hoy. No tenía por qué hacerlo. Podría haberme despedido. Podría haberme hecho pagar por cada cosa cruel que le dije cuando éramos niños. En cambio, me dio la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor. Voy a aprovechar esa oportunidad, mamá. No porque espere que te importe, sino porque por fin entiendo que ser tu hijo significaba algo, y lo desperdicié. Liam pregunta por ti. Mia echa de menos tus galletas. Te quieren sin condiciones, como yo debería haber hecho, pero nunca aprendí a hacerlo. Si alguna vez quieres verlos de nuevo, te prometo que no me interpondré en el camino. Merecen conocer a la abuela que los quiso antes de que pudieran decepcionarla. Espero que Asheville sea hermoso. Espero que seas feliz. Espero que algún día estés orgullosa de llamarme tu hijo. Con amor, Jackson. Leyó la carta 3 veces, luego la guardó en su carpeta de borradores. Mañana tendría que aprender a ser empleado de Chloe, a reconstruir su carrera desde una posición de humildad en lugar de derecho. Tendría que ayudar a Olivia a navegar su crisis financiera, a descubrir cómo proveer para su familia con una fracción de sus antiguos ingresos. Pero esa noche, se sentaría con el peso de la ausencia de su madre, y trataría de entender lo que había perdido cuando había alejado a la única persona que lo había amado incondicionalmente. En Asheville, Elara Miller estaba en el porche de su nueva casa, respirando el aire de la montaña y viendo aparecer las estrellas en un cielo sin la contaminación lumínica de la ciudad. Por primera vez en décadas, se sentía verdaderamente libre. Libre del peso de las expectativas ajenas. Libre de la carga de amar a alguien que no podía devolverle el amor. A veces pensaba en Jackson, se preguntaba si estaría aprendiendo a valerse por sí mismo, si por fin entendería el valor de lo que había dado por sentado. Pero sobre todo, pensaba en el futuro, en el jardín que plantaría, en los libros que leería, en la vida que construiría bajo sus propias condiciones. A sus 67 años, Elara había aprendido que a veces el mayor acto de amor es alejarse. A veces la única forma de salvarse es dejar de intentar salvar a otra persona. Las montañas permanecían silenciosas alrededor de su nuevo hogar, sin juzgar, sin pedir nada, dándolo todo. Era suficiente. Finalmente, era suficiente.